Creyeron que podían ganarle a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, lo que pudo ser una emboscada perfecta acabó con los sicarios huyendo despavoridos, a los que mejor les fue, pues también hubo bajas y detenciones. Pero lo que ha ocurrido hace apenas unas horas no es solo un ataque fallido, sino que es parte de la nueva cara en la guerra de facciones al interior del cártel de Sinaloa. Por ejemplo, en estos momentos los mayos han comenzado una ofensiva en Culiacán y en Badiraguato, de donde son originarios los chapitos. Por su parte, las Fuerzas Armadas han reportado la detención de un importante operador de los mayos y el rescate de 28 jóvenes en aguas sinaloenses. Sin embargo, hay dos cosas que están marcando el momento de esta narcoguerra. La primera, Estados Unidos ha comenzado a atacar a presuntos narcotraficantes en aguas internacionales, pero a la altura de Sinaloa. Y la segunda, una ola de incendios de inmuebles en donde uno de ellos ha sido señalado de estar ligado a un cuñado de Iván Archibaldo. Lo que verás en los próximos minutos no es solo una emboscada fallida, sino una radiografía de la narcoguerra que se vive en Sinaloa. Comienzo detallando lo ocurrido en la emboscada Federales, por ser una de las cosas más recientes y relevantes ocurridas en Sinaloa. Sin embargo, han sido muchas cosas relevantes las que han ocurrido en las últimas horas en Culiacán. Esto sucedió este 30 de octubre en el fraccionamiento San Luis en Culiacán. Aquí elementos de la Marina fueron atacados por sorpresa por sicarios. Sin embargo, los federales lograron replegarse y responder a la agresión, tras lo cual vino una persecución para detener a los delincuentes. Durante esta persecución, uno de los atacantes fue abatido, otro resultó herido y varios más cuyo número no ha sido especificado lograron escapar. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los marinos realizaban labores de patrullaje cuando detectaron dos vehículos con personas armadas. Al intentar interceptarlos, los sospechosos abrieron fuego. Una vez controlada la situación, las autoridades aseguraron dos vehículos con reporte de robo. Al interior de uno de ellos fueron encontradas armas de fuego y ponchallantas. El civil herido fue identificado como José Raúl, de 24 años de edad, quien fue trasladado a un hospital en calidad de detenido. En tanto, sobre el abatido, su identidad no ha sido revelada. Lo cierto es que el operativo se extendió más allá del enfrentamiento, de tal forma que pese a que el enfrentamiento ocurrió en la mañana, por la tarde todavía continuaba la movilización de elementos federales y estatales, principalmente para tratar de localizar a los sicarios que lograron huir. Este mismo 30 de octubre fueron reportados avances en los operativos en Badiraguato. Recordarás, en uno de mis últimos videos te platiqué sobre el ataque hecho desde un dron con un explosivo contra una casa del Chapo Guzmán en Badiraguato, una casa que por años habitó la mamá del capo y que según rumores es habitada ahora por su hermano Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, líder de otra facción del cártel de Sinaloa. Bueno, en ese video te platiqué cómo fue desplegado un operativo de las Fuerzas Armadas en el lugar tras el ataque con drones, en el que los elementos federales aseguraron varios de estos dispositivos. Y ha sido este 30 de octubre que las Fuerzas Federales reportaron que en otro operativo en la zona serrana aseguraron dos fusiles Barrett calibre .50, considerados entre las armas más poderosas en el ámbito militar. De acuerdo con fuentes del gobierno federal, los elementos del ejército patrullaban la comunidad de Huixiopa cuando encontraron 5 armas en aparente estado de abandono. 2 de ellas eran fusiles Barrett y 3 más eran largas de distintos tipos. Las autoridades informaron que no localizaron a ninguna persona, por lo que presumen que huyeron al detectar la presencia militar. Pese a ello, los operativos continúan en esta zona serrana como parte de las acciones preventivas para ubicar campamentos y armamento utilizados por grupos delictivos. Solo haciendo recorridos de vigilancia. ¿Y qué pasó en el penal de Aguaruto este 30 de octubre? Prácticamente se ha convertido en un hábito diario reportar el hallazgo de objetos prohibidos durante inspecciones sorpresa. Contrario a lo esperado, en lugar de ya no encontrar cosas prohibidas, todos los días hay reporte de nuevos objetos. En esta ocasión, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa realizaron otra revisión en uno de los módulos del centro penitenciario y encontraron 15 puntas metálicas, 2 teléfonos celulares y un radio de comunicación. Esto es quizás el hallazgo más leve reportado en los más de 15 que han hecho durante octubre. Sin embargo, no hay que dejar de señalar que pese a ello, todos estos objetos enlistados están prohibidos tenerlos al interior del penal.
Otro golpe al cártel de Sinaloa fue reportado este 30 de octubre desde Nogales, Sonora, donde autoridades estatales y federales detuvieron a Martín de Jesús, conocido como Tomate. De acuerdo con reportes oficiales, a él lo acusan de ser operador del grupo de los Yillos, que es una célula vinculada a la facción Demonios Mayos del cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de los Mayos, liderada por Ismael Zambadas y Cairos, alias el Mayito Flaco. Su captura fue gracias a un operativo donde participaron elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía de Sonora. De acuerdo con lo informado, el Tomate fue identificado mientras los elementos realizaban recorridos de reconocimiento cuando, al marcarles el alto, le encontraron alrededor de 30 dosis de metanfetamina. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido está relacionado con delitos contra la salud y secuestro, además de que cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Por su parte, el Gabinete de Seguridad señaló también que está ligado a diversos homicidios cometidos contra grupos rivales. De hecho, según reportes estatales, el grupo de los Yillos se dedica al tráfico de drogas y de migrantes hacia Estados Unidos, además de secuestros y asesinatos en la zona fronteriza. Me regreso al estado de Sinaloa en un operativo naval realizado en el Golfo de California este 30 de octubre. Aquí, elementos de la Secretaría de Marina localizaron una embarcación sin ruta declarada en la que fueron rescatados 27 menores de edad de entre 14 y 16 años, además de un adulto de apenas 18 años de edad. De acuerdo con el reporte, personal naval detectó movimientos irregulares de una embarcación que navegaba sin bitácora registrada y se aproximaba a aguas del puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome. Al interceptarla, los marinos abordaron la nave tipo Defender y encontraron a los menores. Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y de la Fiscalía General de la República acudieron al sitio para revisar e investigar el caso a detalle. La Fiscalía Estatal informó que todas las personas allí encontradas quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de brindarles atención y protección mientras se determina su situación jurídica. Por ahora, según las autoridades, estas 28 personas están consideradas en calidad de víctimas. De manera preliminar se informó que los jóvenes provenían de la frontera con el estado de Chiapas y que al momento en que hago este video no se reportan personas detenidas. De manera extraoficial se informó que los menores serían trasladados a campos agrícolas en Baja California Sur para trabajar como jornaleros. Efectivamente vienen en un barco, una embarcación, aparentemente vienen de la frontera con Chiapas, algo así, pero no se tiene más. Y nos quedamos en el Pacífico, en donde el gobierno de Estados Unidos también instrumenta acciones para combatir a la delincuencia organizada, aunque de una manera que ha abierto polémica y confrontado nuevamente al gobierno mexicano. Este 28 de octubre, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó sobre una serie de ataques en el Océano Pacífico contra embarcaciones sospechosas de transportar droga. De acuerdo con el reporte, las operaciones dejaron 14 personas muertas y un sobreviviente, aunque los ataques realizados por el ejército estadounidense fueron en aguas internacionales, en una ubicación específica. Se sabe que ocurrieron a la altura de nuestro país, México. Según el funcionario estadounidense, este día hubo 3 acciones coordinadas en una misma jornada, lo cual no había ocurrido desde el inicio de esa campaña militar a principios de septiembre. En esta ocasión, el secretario de Defensa de Estados Unidos señaló que las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate del único sobreviviente, aunque no precisó en qué acabó ese operativo. Fue al día siguiente, el 29 de octubre, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre esa operación. No logró rescatar. ¿El gobierno de México tiene conocimiento de qué nacionalidades eran los abatidos y este sobreviviente? Estamos preguntando al gobierno de Estados Unidos. Recuerden que son aguas internacionales. Y en caso de que se rescate, ¿qué procedería? ¿Se entregaría al gobierno de Estados Unidos este sobreviviente, Presidenta? Pues habría que ver en el marco de nuestra legislación y de las leyes internacionales. La presidenta informó que, en efecto, la Secretaría de Marina realizó operaciones en alta mar para rescatar a un sobreviviente de los ataques de Estados Unidos. Más tarde se supo que la Marina mexicana, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, emprendió una misión humanitaria para localizar y poner a salvo al único sobreviviente. La operación se desarrolló a más de 800 kilómetros al suroeste de Acapulco, con apoyo de un buque patrulla oceánica y un avión de reconocimiento marino. Sin embargo, el rescate no fue exitoso, según reconoció la propia presidenta. Durante esa conferencia
conferencia, la mandataria federal señaló que México no está de acuerdo con este tipo de operativos y que pedirá una explicación formal al gobierno de Estados Unidos. Indicó que su gobierno buscará que se respeten los acuerdos internacionales en materia de seguridad y reiteró que estos hechos deben analizarse en el marco de la cooperación bilateral, no como acciones unilaterales. Al día siguiente, el 29 de octubre, afirmó que le pidieron al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, revisar el protocolo de su país que aplica en los operativos contra embarcaciones sospechosas de transportar droga en aguas internacionales. Todo esto con el objetivo de evitar violaciones a la soberanía nacional y fortalecer los mecanismos de coordinación binacional, ya que, según la presidenta, México no está de acuerdo con las intervenciones militares unilaterales de Washington en zonas cercanas al territorio mexicano. Recuerden que ayer hubo una intervención de Estados Unidos para una lancha que llevaba presuntamente droga en las aguas internacionales. Ya, a ver cuántas millas náuticas o kilómetros había de la embarcación, pero en las aguas internacionales. Pero ya en lo que tiene que ver con la ubicación de nuestro país. Es decir, había habido más al sur y ahora pues fue en la ubicación en latitud y longitud de nuestro país. Aguas internacionales. Nosotros no estamos de acuerdo con estas intervenciones y tenemos un modelo, un protocolo que ha dado muchos resultados. Si en aguas internacionales Estados Unidos ve que hay una lancha que presuntamente lleva droga, se ponen de acuerdo y interviene Secretaría de Marina o las instituciones del gobierno de Estados Unidos y se detiene a los presuntos delincuentes. Sin embargo, no pasó ni un día para que el secretario de Defensa de Estados Unidos informe que las fuerzas estadounidenses realizaron un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Océano Pacífico. De acuerdo con el funcionario, este nuevo operativo realizado el 29 de octubre dejó 4 personas muertas. Detalló que este ataque fue realizado por orden del presidente Donald Trump y tuvo como objetivo una embarcación que navegaba por una ruta conocida de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental. Al día siguiente, este 30 de octubre, la presidenta de México informó que su gobierno busca sostener una reunión con el Comando Sur de Estados Unidos para revisar los recientes ataques contra embarcaciones. Confirmó que el secretario de Marina mantiene una cita pactada con una contraparte de la Guardia Costera estadounidense. Sin embargo, dijo que busca ampliar este encuentro con el Comando Sur y el Departamento de Estado. El objetivo, fortalecer la coordinación entre ambos países para que México también intervenga cuando las operaciones ocurran dentro de la zona continental o en la zona económica exclusiva del país. Incendiaron la fachada y 2 vehículos en la calle Ciudad de Hermosillo y Tercera de Hermosillo, por lo que acudieron elementos del ejército mexicano, quienes al confirmar que estaban las llamas en el interior de este inmueble solicitaron el apoyo de bomberos de Culiacán. Me regreso a tierra continental, nuevamente a Sinaloa, donde más de 100 inmuebles han sido entre quemados y baleados desde septiembre del año pasado a la fecha, en el contexto de la guerra que sostienen los chapitos contra los mayos. Bueno, la mañana de este 30 de octubre, 2 vehículos fueron calcinados completamente tras un ataque armado y un incendio provocado en un domicilio de la colonia Las Quintas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, esta agresión ocurrió de manera casi simultánea con otro ataque registrado en la colonia Lomas de Guadalupe. En ambos casos, grupos armados llegaron a las viviendas y abrieron fuego contra las fachadas. En el domicilio de Las Quintas, los agresores vandalizaron el portón principal y después prendieron fuego a la entrada. Allí, las llamas se extendieron hasta la cochera, donde 2 automóviles quedaron calcinados. De hecho, la estructura de la vivienda también sufrió daños considerables. De inmediato, los bomberos frenaron el incendio para evitar que se extienda a casas cercanas. En la colonia Lomas de Guadalupe, otro grupo armado disparó en repetidas ocasiones contra una vivienda. Tanto por este ataque como en el otro no fueron reportadas personas lesionadas. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que ya inició las investigaciones para determinar las causas y tratar de dar con los responsables de estos hechos. Sin embargo, estas no fueron las únicas agresiones de este tipo registradas en las últimas 24 horas. Horas antes, hubo otra contra un presunto familiar de Iván Archibaldo.
Antes de platicarte de este otro incendio, permíteme detenerme en esta nueva ola de violencia desatada en Sinaloa. Registros periodísticos y autoridades de manera extraoficial han reportado que en estos momentos la facción de los Mayos tienen consolidado un control parcial de Culiacán y que ahora han dirigido su ofensiva hacia Badiraguato, que es la tierra natal de los Chapitos. La nueva fase del conflicto está encabezada por células aliadas a Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco, líder de los Mayos, junto con los rusos y el grupo de Fausto Isidro Mesa Flores, alias el Chapo Isidro. Todos ellos forman parte del Frente Armado que mantiene una guerra abierta contra los hijos de Joaquín Guzmán Loera, quien está recluido en Estados Unidos. De acuerdo con los reportes, los Mayos iniciaron su ofensiva a mediados de este año con el objetivo de arrebatarle a los Chapitos el corredor Culiacán-Nabolato. Después, los ataques se extendieron hacia la capital del estado. De hecho, desde septiembre, las células de los Mayos comenzaron a mostrar su presencia de forma escalonada en Culiacán y también se les ha visto operar en Mazatlán y Guasave. Recientes escuchas de radio y labores de inteligencia revelaron que un grupo radical del mismo bloque pretende irrumpir en Badiraguato, considerada la cuna de la familia Guzmán. Ahí fue lanzado recientemente un dron contra una casa del Chapo Guzmán y las autoridades han detectado movimientos de su hermano, el Guano. Algunos medios nacionales consideran que la incursión de los Mayos en Badiraguato podría ser más una provocación que una intención real de establecer presencia en la zona serrana. En cambio, algunos mandos militares interpretan los ataques como una demostración de fuerza, es decir, un intento de los Mayos por mostrar control en los bastiones históricos de los Chapitos. Es en este contexto que ocurre este otro incendio en el poblado de La Higuerita, en la capital de Sinaloa. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un video del caporal. Te recuerdo que tengo transmisiones en vivo exclusivas para miembros que quieran más detalles de los temas que abordo en mis videos. Continúo con el otro incendio, registrado entre la tarde y noche de ese 29 de octubre en el poblado La Higuerita, al norponiente de Culiacán. Aquí fue incendiado un campestre, aunque momentos antes fue vandalizado con pintas y con destrozos en ventanas. Testigos informaron que varios hombres armados ingresaron al sitio poco antes de que el fuego se propague. En redes sociales, diversos usuarios han afirmado que este inmueble está ligado a Víctor Miguel Lindoro, alias El Güerito o El Ocho, a quien identifican como cuñado de Iván Archibaldo. Sin embargo, al momento no existe ni un solo pronunciamiento de las autoridades ni sobre el propietario del inmueble ni de los delincuentes que cometieron la agresión. Lo cierto es que tras recibir el reporte del incendio, elementos de diferentes corporaciones policíacas acudieron al lugar. Posteriormente llegaron los bomberos para sofocar las llamas. El reporte oficial es de daños materiales considerables, estimados en varios millones de pesos. Sin embargo, se esperan más detalles derivados de las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estado. Al momento en que hago este video, las autoridades mantienen el resguardo de la zona en tanto terminan las indagatorias.